Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que seas tú el que hables en esta mañana, Señor, el que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestros sentimientos para poder entender de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, que no sea el hombre y que en todo tú te glorifiques en esta mañana. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Antes de empezar a predicar, me gustaría corregir algo que tal vez dije la última vez, la última predicación, en la que os estaba comentando que en mi época de estudiante yo como que me avergonzaba un poco de ser creyente, hijo de Dios, ¿no? Y que había un versículo que repetida veces en mi conciencia, en mí, me estaba taladrando, ¿no? Diciendo, pues, no sigas de esta manera. Era el de Marcos 8:38, ¿no? Que voy a leer. Dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y yo, al final de la exposición de este versículo y de todo lo que venía a coalición de ello, decía como que el Señor al final no se avergonzaría de nosotros, ¿no? Y hice como un gesto, ¿no? Quise decir que de esa manera no creo que el Señor se avergonzara de nosotros. Pero tengo que rectificar esta mañana, y es que, porque tal vez no se entendió lo que quise decir, o tal vez a mí me ha parecido que no se entendió, que si Jesús dice que se avergonzará de nosotros, es que Jesús se avergonzará de nosotros. Porque la palabra es fiel y verdadera y la palabra no miente, ¿no? Tal vez la consecuencia de ello es como yo hice, ¿no? Como que Jesús nos dejaba ahí abandonados, pero yo estaba pensando mucho en esto, ¿no? Y no vamos a predicar de esto ni retomarlo de nuevo, pero quiero decir que si el Señor dice que sí, es que sí. Entonces que estemos velando cada uno de nosotros, atentos, de no avergonzarnos nunca de lo que creemos cada uno de nosotros, sino que seamos fieles en lo que creamos, porque tenemos coronas, tenemos galardones, y no hay nada más grande que el que Cristo sea honrado en nuestras vidas. Y con esta rectificación que he querido hacer, vamos a empezar esta mañana. Pero no transmitir una idea errónea nada, nunca más en mis predicaciones, vamos. Porque he estado meditando mucho en ello y digo, a ver si he transmitido una idea errónea, y no quiero hacer eso. Jamás. Muy bien. Como sabéis, estamos tomando en todas estas predicaciones últimas que estoy haciendo como base Gálatas 5:16, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y estamos hablando de esas características que todos los hijos de Dios debemos tener, y sobre todo, a más de tener, de manifestar. Es como la parábola que Jesús hizo acerca de los talentos, ¿no? A uno dio 1, a uno dio 5, y otro dio 30 o 40, no me acuerdo exactamente las cantidades. Y cada uno de ellos, menos uno, multiplicó todo ese dinero que había dado a esos siervos. Pero el que tenía uno lo quiso guardar, no quiso arriesgarse, no quiso meterlo incluso en el banco para que diera sus intereses y pudiera, cuando viniese su señor, pues tener ese talento más los intereses. Y la verdad es que nuestra vida es así. O sea, el Señor quiere que nosotros demos ese fruto del Espíritu Santo en su totalidad. No es posible que yo esté dando parte de un fruto que el Señor ha puesto en mi vida cuando el Señor vino a salvarme, sino que ese fruto tiene que estar completo en totalidad, dándose a conocer cada día de nuestra vida. Ahora me gustaría hacer una pregunta en la cual nos contestáramos cada uno de nosotros, que nadie dijera nada en voz alta, sino siempre en nuestro interior, porque es el Señor el que lo tiene que saber. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos trabajados y cargados? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos con situaciones en las cuales a lo mejor pensamos no hay esperanza y mi caminar
se me hace cuesta arriba o es difícil de continuar. Yo creo que hay algunos que nos encontramos con esas características. Supongo que sí. En Mateo 11, versículos del 28 al 29, es un texto que muchas veces se habla para dejar nuestras cargas delante de Dios, que se emplean de una manera tremenda, ¿no? Y que es una realidad. Porque ¿a quién podemos llevar todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, sino tan solo a Jesús? Yo creo que sí, ¿no? Que solamente a Jesús es el que nos va verdaderamente a entender. Y vamos a leerlo. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y a lo mejor alguno de vosotros puede decir, bueno, ¿qué relación tiene andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne y lo que estamos leyendo, ¿no? Y la verdad es que muchas veces nuestra mente va muy rápida, y nuestra mente diría que menos rápida, y tal vez, como siempre, muchas veces decimos desde aquí, prestar más atención a lo que cuando leemos la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir, ¿no? Si yo estoy trabajado o cargado, ¿qué es lo que necesito? Descansar. Descansar, ¿no? Encontrar alivio. ¿Y qué me dice la palabra? Que vayamos a la persona que puede traer ese alivio y ese descanso. ¿Sí? Hasta ahora me seguís, ¿no? Pero muchas veces omitimos otra serie de cosas que encontramos en la palabra. Omitimos que muchas veces estamos llevando una carga pesada. Y esa carga no la queremos llevar. Omitimos que estamos tan cargados, tan cansados, tan oprimidos, que no queremos llevar esa carga. Pero si seguimos viendo este pasaje, nos habla de llevar un yugo. ¿Y qué más nos dice? Y que aprendamos. ¿De quién tenemos que aprender? De Jesús. De Jesús, siempre de Jesús. Pero ¿qué más nos dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y como consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Hallaréis descanso para vuestras almas. Increíble, ¿verdad? Pero claro, a veces no vemos que entre medio hay una serie de características, de cosas que el Señor nos está diciendo, que aprendamos de Él, que soportemos esa carga. Y cuando soportamos esa carga y nuestro carácter empieza a reflejar el carácter de Cristo, pasa eso maravilloso que nos dice en la última parte de este texto: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hermanos, no hay nada mejor que hallar descanso para nuestras almas. Es como cuando el Señor vino a nuestras vidas y nos salvó, nos redimió, nos adoptó, nos perdonó. ¿Qué pasó? Hallamos descanso. Vimos y tuvimos una paz que era sobrenatural. Sentimos que nuestros pecados Dios los perdonó. Y nos sentimos aceptados por Dios. Y todo eso cambió nuestra vida. Pero tengo que seguir aprendiendo del Maestro. No nos podemos conformar con no aprender del Maestro. No nos podemos conformar con no ir creciendo cada día más en la fe de Cristo Jesús. No podemos estar estancados, porque una de las características del agua estancada es que huele a podrido. Y si nosotros nos estancamos, vamos a oler mal. Y lo que tenemos que ser es un olor grato delante de Dios, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Pero todo eso es una característica especial del carácter de Cristo, su mansedumbre. Y esa mansedumbre nos invita a cada uno de nosotros a ser mansos
y humildes, porque no podemos quitar la humildad de la mansedumbre, ya que ambas van intrínsecamente ligadas. Pero tenemos que entender lo que es la humildad y lo que es la mansedumbre. Para ello vamos a adicionar. Humildad, dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quién somos nosotros. Eso nos va a hacer saber quién somos nosotros y quién es Dios. Saber quién se tiene que llevar la gloria siempre y quién no se la tiene que llevar nunca. ¿Qué es la mansedumbre? Y fijaos, según la Wikipedia, dice, la mansedumbre aparece también en el Nuevo Testamento, presentada como un rasgo distintivo de la predicación de Jesús de Nazaret. Y está en una de las 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte. Caray, eso es la Wikipedia, ¿eh? Que te metes en Google, te sale la Wikipedia y te dice eso. Según la RAE, Real Diccionario Español, etcétera, etcétera. Dice, docilidad, sumisión, sometimiento, humildad, transigencia, suavidad, benignidad, afabilidad, apacibilidad, tranquilidad, dulzura. Todo eso nos habla de la mansedumbre. En el griego viene de una palabra que significa, griega que es prautes o praute, no sé cómo se dice exactamente, he apuntado las dos. ¿Y qué es lo que destaca? Que no es una posición natural de la persona, sino que es una obra que Dios efectúa cuando Él viene a nuestra vida. O sea, el ser manso no es algo natural nuestro. Es todo lo contrario a nuestra naturaleza. Es la obra que Dios efectúa cuando somos regenerados, cuando somos salvados por la gracia de Dios. Y inmediatamente Dios pone el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y como parte de ese fruto está la mansedumbre. Pero la verdad es que como todo fruto, todo debe ser cultivado. Todo buen árbol que da fruto tiene que ser podado, tiene que ser abonado y nuestra vida tiene que dar ese fruto que glorifique y que honre a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿pero qué pensamos de alguien que es manso? Lo que tú y yo pensamos generalmente es que es alguien que no es fuerte, que es débil de carácter, ¿no? ¿No piensas eso de alguien que es manso? Que es poco fusilánime, que le falta ¿no? fuerza, ¿no? Bueno, no lo sé. A mí la sensación de... Pero fíjate, cuando tú vas a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos transmite es todo lo contrario. Es alguien tan fuerte que tiene todo su temperamento sometido al Espíritu Santo. Que tiene toda su vida sometida al Espíritu de Dios. Es alguien tan fuerte que reconoce a Dios en todo momento y en toda acción de su vida, que no puede apartarse de Dios en ningún momento, porque sabe que si se aparta está perdido. Fíjate. ¿Qué características de Dios tiene ese creyente manso? O podríamos decir, ¿qué características tiene una persona mansa, ¿no? Un hijo de Dios que es verdaderamente manso. Pues características: que no es rencoroso, que no es vengativo, que no está constantemente a la defensiva. Y la verdad, solamente con decir esto, no somos rencorosos ninguno de los que estamos aquí, no somos vengativos, ni estamos constantemente a la defensiva. Aleluya, ¿verdad? Pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Generalmente, desgraciadamente, pensamos que la mansedumbre no tendría que reinar en nuestra vida. Pero
Fíjate que un creyente manso es el que permanece en silencio muchas veces cuando otro le está hiriendo, para no herir a esa persona como él se ha sentido herido. ¿Te estás dando cuenta de esto? Yo tengo una polémica con Lourdes y yo la estoy atacando, pero Lourdes se calla y no contraataca. ¿Por qué? Porque es mansa y porque dice: otro momento, otro lugar, otra situación, y hablaré con él para entrar en razón. Porque lo que quiere es la paz de Dios, es la paz de Cristo. No saca toda su artillería para contrarrestar. ¿No os ha pasado eso alguna vez? Habéis sido una persona, oye, mira, es que me has hecho esto, y tú, pues tú me has hecho esto, esto y esto y esto. Y empezó con la artillería a atacarte. Y te das cuenta, digo, pero si yo solo venía a decirte una cosa y tú me has sacado, tenías tanta razón, ¿y por qué no me lo has dicho? Un creyente manso mantiene en control todas sus emociones. Y es que debemos aprender del Maestro. Fijaos en Isaías, capítulo 53, versículo 7, dice: angustiado él, esto está hablando de Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Manso. No podéis aprender de mí la mansedumbre porque yo no soy manso. Pero todos podemos aprender de Jesús, ¿verdad? Porque Él es verdaderamente manso. La mansedumbre forma parte del llamado del Hijo de Dios, de aquel que es un genuino Hijo de Dios. Efesios 4, versículos de 2 al 3. Fijaos lo que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Caray. Y esta mañana me gustaría que pensaras: ¿soy manso? ¿Soy manso o me falta? Porque necesito tener el carácter de Cristo. Fíjate, es tan importante la mansedumbre que aquel que es un genuino Hijo de Dios necesita la mansedumbre para poder corregir y restaurar a un hermano caído. Fíjate, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, todos nosotros, aleluya, restaurarle, pero fijaos cómo dice: con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. La cosa cambia, ¿eh? Lo espiritual ya no es tan importante como ser manso y como considerar a la persona que ha caído como si fuera yo. Y cuando yo considero a esa persona que ha caído como si fuera yo, puedo verdaderamente restaurarle con mansedumbre. Generalmente los evangélicos, cuando pasa algo, olvidamos que hay que restaurar. Generalmente disciplinamos. A disciplina, ¿por qué no te has portado a la disciplina? ¿Es verdad que existe la disciplina bíblica? Claro que sí. Pero lo que nos enseña Jesús es la restauración. Claro, cuando una persona no quiere ser restaurada, claro que sí, hay que emplear la disciplina bíblica, por supuesto. Pero lo primero es restaurarla, es corregirla, por amor, con mansedumbre, por humildad. Como me gustaría que a mí me corrigieran si yo caigo, si yo peco, si yo hago algo indebido en medio de la congregación de los santos. Mira, el manso no necesita la aprobación de nadie, solo necesita la aprobación de Dios. No necesita de halagos
de reconocimiento, de regalos, de premios, de aplausos humanos, tan solo busca una sola cosa: la aprobación de Dios. Porque todo lo demás es efímero, y todo lo demás lo que hace es envanecer nuestro orgullo para dejar de lado a la humildad, a la mansedumbre. Y la verdad que es poco habitual escuchar en una iglesia: Señor, dame mansedumbre. Escuchaba al pastor Miguel Núñez en su congregación, que hablaba también de la mansedumbre, y él preguntaba a su congregación: ¿cuándo fue la última vez que tú pediste al Señor mansedumbre? Y yo, pensando en esta pregunta que hizo el pastor Miguel Núñez, y yo pensaba: ¿cuándo fue la última vez que pedí mansedumbre? Creo que nunca. Sinceramente creo que he pedido por dones, por dominio propio, por un montón de cosas, pero por mansedumbre. Y es que es como si fuera algo que no fuera importante. No sé si os dais cuenta, parece como si que en verdad no es. Pero la verdad es que en todo el carácter de Cristo, la mansedumbre era la fortaleza de su vida. Porque la mansedumbre le ayudaba a estar en comunión con el Padre y a depender del Padre, y no de sus propias fuerzas humanas, sino a depender de las fuerzas del Papá. Al igual que nosotros, tenemos que depender siempre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú alguna vez has pedido mansedumbre. Si has pedido, te tendríamos que hacer la ola en esta mañana todo y dar un aplauso. Pero yo creo que generalmente no lo hemos hecho nunca. Ahora, volviendo a Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 29, en ese llamado de: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hacemos ese llamado para que nos descarguemos, para que le llevemos a Él totalmente nuestras cargas. Pero ¿cuándo fue la última vez que fuimos al Señor de una forma sincera, genuina, a dejarle nuestras cargas, a dejarle nuestros anhelos, a dejarle los problemas, nuestras ansiedades? O pasa al contrario, que estamos tan estresados que solamente tenemos problemas y problemas, y vamos al Señor, Señor, y este problema, y ayúdame, y parece como que la dependencia nuestra sea para que Dios nos solucione problemas. Cuando es todo lo contrario, tendríamos que ir delante del Señor a darle gracias. Gracias porque Él nos ha salvado. Gracias porque su misericordia es nueva todos los días. No sé si te das cuenta de esto, pero la misericordia de Dios es nueva cada día sobre tu vida y sobre mi vida. Yo no sé si te consideras muy justo, muy buena persona. Yo me considero justificado por Cristo Jesús. Ya está, justificado. Y lo que intento es pedir a Dios que cada día me ayude a ser más como Él. Y eso son todos los días: Señor, ayúdame a ser más como tú. Porque veo que todos los días soy menos como Jesús. No sé si os pasa a vosotros también. Por eso necesitamos acudir a nuestro Padre Celestial para tener relación, para tener comunión, para vernos, como hemos dicho en el principio, cómo somos de verdad nosotros y cómo es Dios de verdad. Que es un Padre amoroso, que es un Padre misericordioso, aunque también al que ama disciplina, nos dice la palabra. Pero la misericordia de Dios, hermanos, está totalmente, todos los días, sobre cada uno de nosotros. Olvidamos de este versículo el llevar el yugo, porque el yugo no nos gusta a ninguno. ¿A quién le gusta llevar un yugo? A ninguno. Pero ¿sabes cuál es nuestro yugo? Nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras ansiedades. Y ¿sabes? Ese yugo hay que llevarlo. ¿Por qué? Porque está formando nuestro carácter como hijos de Dios. Porque ese yugo nos está formando para poder llegar a ser de verdad mansos y humildes como nuestro Señor.
y para que a la medida en la que cada día tú y yo estamos siendo transformados, podamos hallar ese descanso que tanto necesitamos. Ese descanso que no proviene de unas vacaciones, que no proviene de un fin de semana, ese descanso que solo proviene de Dios, en el cual verdaderamente tú y yo encontramos salud, bienestar y descanso. Mira, la mansedumbre es la expresión externa de la humildad. ¿Ves a una persona mansa? Es una persona humilde. Es todo lo contrario con la persona orgullosa. Y fíjate que la mansedumbre eran las características de las personas que no tenían nada y que iban siempre a pedir algo a nuestro Señor Jesucristo. Mira, la mansedumbre no es una opción, forma parte de un fruto. Y ese fruto no tiene varias opciones. Es toda una obligación que el Hijo de Dios debe reflejar en el caminar diario. Ese fruto lo debemos reflejar tú y yo todos los días. En mi trato, en cómo hablo, en cómo actúo, en todo lo que tú y yo hagamos, se tiene que reflejar ese fruto maravilloso que Dios ha puesto en nosotros. Ahora me gustaría, para ir finalizando, ilustrar un poco con un personaje lo que es la mansedumbre. En Números capítulo 12, versículo 3, nos dice que no ha habido otro hombre tan manso como Moisés. Y la verdad, estamos haciendo el taller Honra tu Desierto y lo que estamos viendo es que ese hombre verdaderamente mostraba el carácter de Cristo. Era una persona mansa. ¿Por qué? Porque ese hombre lo criticaban, lo ponían entre la espada y la pared. Cada 2 por 3 con problemas, lo querían apedrear. Incluso su hermano peca contra Dios y le quiere como tomar el pelo diciéndole, no, yo eché el oro ahí y salió un becerro de oro, sí. ¿No? Pero ¿sabes cuál fue la actitud? Es que no lo corrigió, no le castigó. Y incluso cuando su propia familia, tanto Aarón como María, se rebelan contra Moisés, criticándole. ¿Y qué es lo que pasa? Moisés no se queja. Ahora, Dios lo tiene en cuenta. Dios lo tuvo en cuenta. Pero fíjate el carácter de Moisés. ¿En quién depositaba la confianza Moisés? En Dios. ¿Y en quién debemos depositar nuestra confianza? Solamente en Dios. Para que nos hagamos mansos y no utilizar nuestras fuerzas para defendernos o autodefendernos y castigar, sino confiar en ese Dios en el cual que el hombre y que haga lo que quiera. Pero aún la persona mansa, ¿qué es lo que hace? Señor, no le tengas en cuenta sus pecados. No le tengas en cuenta sus pecados. ¿Os acordáis de Esteban? Estaba siendo apedreado. No le tengas en cuenta sus pecados. Cuando Jesús estaba muriendo de la cruz, ¿os acordáis? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mansedumbre. Y al orgullo que tenemos tanto, cada uno de nosotros. Mira, algunas características de lo que es una persona orgullosa o una persona arrogante. Y me recuerda a Saúl. Cuando Saúl no confía en quien tiene que confiar. ¿Y en quién tenía que confiar? Saúl, ¿en Samuel el profeta? No, tenía que confiar en el Dios de Israel. ¿Pero qué es lo que hace? No confía en Dios, no cree a su profeta y hace su propia voluntad. Y cuando hace su propia voluntad, cae en pecado y como consecuencia empieza a no soportar a David.
desaparezca. Y la persona arrogante o orgullosa quiere hacer lo mismo. Le molesta que otros estén por delante de él. Les molesta que estén a su lado. No puede soportar el hecho de que alguien sea más que él. La persona orgullosa o arrogante siempre quiere hacerse notar. No puede pasar desapercibida. Creo que fue del presidente Eisenhower, en las memorias que escribió su hija, que decía, mi padre tiene un gran defecto. Es buena persona, es buen padre, pero tiene un gran defecto. Que cuando hay una boda, él quiere ser el novio. Y cuando hay un funeral, él quiere ser el muerto. Y la persona orgullosa y arrogante le pasa lo mismo. Y ¿sabes? Cuando eso no ocurre, se queja, se frustra, se aísla, porque no es honrado, porque no es el novio, ni porque es el muerto. ¿Sabes? La persona arrogante, orgullosa, siempre se siente herida. Todos, el mundo le falla. Y cuando tú vas a hablar con una persona así, pasa algo curioso, no sé si te habrá pasado. Tú hablas con esa persona porque a lo mejor te ha hecho algo y como buen cristiano vas a esa persona, va a decirle, mira, tú me has hecho esto y me has herido, pero al final pasa todo lo contrario. Empieza el arrogante o el orgulloso a hablar y hablar y hablar y al final uno acaba diciendo, perdóname, no volverá a pasar más. No sé qué es lo que ha pasado, pero no volverá a pasar más. O sea, no hay diálogo, no hay motivación ni aceptación de los hechos ni de las cosas. Y acaba uno pidiéndole perdón. ¿Te ha pasado con alguien? Seguro que sí. Estas personas se creen el ombligo del mundo. Harás 1000 cosas bien, pero cuando haces una mal, habrás hecho todas mal para ello. Siempre se siente herido. Pero la mansedumbre es todo lo contrario. El que es manso vive viviendo para Dios, no para sí mismo. Y si te sientes aludido por alguna de las cosas de las que digo, gloria a Dios, es decir, el Espíritu Santo te está hablando y tenemos todos que cambiar. Y eso es maravilloso, que el Espíritu Santo nos hable y que sepamos que tenemos que cambiar. Mira, en los tiempos de Uzías, rey de Judá, este hombre, una de sus características es que pasó 52 años haciendo lo agradable y correcto delante de los ojos de Dios. Pero pasó una cosa, y es lo que muchas veces el Señor me enseñó y os quiero enseñar a cada uno de vosotros. No hemos como empezado nuestro caminar, es como vamos a acabar nuestro caminar. Podemos haber empezado muy bien, pero cuidado con el final de nuestro caminar, porque salvos seremos, pero podemos perder coronas, podemos perder cosas que nuestro último andar sea un andar no agradable a los ojos de Dios. Y esto fue lo que pasó al rey Uzías, que a partir de los 52 años el orgullo empezó a crecer en su vida y entró en el templo para hacer sacrificio, algo que era imposible para cualquier rey de Israel, porque solo se podía hacer un sacrificio a aquellos que eran sacerdotes de Dios. Y eso también me llama mucho la atención, hermanos. Porque el orgulloso, el arrogante, siempre quiere salir ganando. Siempre quiere que se le vea. Siempre piensa, esto no se hace así, se hace de esta otra manera. Confía en sí mismo y en sus fuerzas y vive frustrado cuando no se le da oportunidades. Vive frustrado cuando no es utilizado. Vive frustrado pensando que es despreciado por los demás. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque todo esto nos hace tener sequedad espiritual.
y nos hace estar en un terreno en el cual cada uno de nosotros, si llegamos a ese terreno, vamos a estar desesperados, angustiados, malhumorados y no vamos a ver la realidad de nuestra vida. Que Dios nos ayude a ver la realidad de nuestra vida, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ser mansos de verdad para que la gloria de Dios pueda ser reflejada en nuestras vidas. Hemos empezado leyendo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero para descansar de verdad, tenemos que aceptar que muchas veces la mayoría de nosotros, o el 100% de nosotros, vamos a tener que llevar un yugo y estar contentos con ese yugo que llevamos, lo cual nos va a hacer que seamos mansos y humildes. Y al ser mansos y humildes, verdaderamente llegaremos a tener descanso para nuestras vidas. Ojalá quieras tú en esta mañana tener ese descanso que Jesús nos está brindando a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a que si somos orgullosos tú quites el orgullo de nuestra vida. Que nos ayudes a demostrar ese carácter tuyo, el carácter de tu Hijo Jesús. Que nos ayudes a ser mansos y humildes, Señor, para que tú seas reflejado en nuestra vida, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, reflejar tu gloria. Ayúdanos, Señor, porque no está en nosotros el querer serlo, pero en tu disposición está el que lo seamos, Señor. Y te pedimos tus fuerzas, y te pedimos un cambio de mente, un cambio de emociones, un cambio de sentimientos, para con humildad poder llegarnos a ti y pedirte que nos hagas mansos. Gracias te damos en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén.